Qué bueno que están aquí una vez más, bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí para poder escuchar de su palabra. Estoy seguro que el mensaje del día de hoy será de gran bendición para cada uno de nosotros. Y le pido a Dios que me dé la gracia para transmitir de la forma correcta lo que quiero decirte, porque creo que esto es una parte fundamental para nuestra vida. Es una clave, es como un pilar para nuestra vida, para nuestra vida como cristianos. Así que, pues bueno, para empezar te invito a hacer nuestra declaración de fe y ya más adelante te iré platicando de lo que se trata. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Bueno, quiero comenzar leyendo unos versículos. Bueno, es un versículo, está en el capítulo 5 de Romanos, versículo 17. Romanos 5, verso 17. Dice, ¿ya lo tenemos en pantallas? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, se refiere a Adán. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Bien, el título del mensaje es el don de la justicia. El don de la justicia, para los que traen ahí en qué anotar, es el don de la justicia. Muy bien, ¿a qué se refiere con el don de la justicia? Como su palabra lo dice, pues es un don, es un regalo que Dios nos da. Es un regalo por el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios capítulo 1. Por el puro afecto de su voluntad, es un regalo, es un don. La justicia que Dios te da es un don, es un regalo. Pero además de esto, tiene una característica muy importante, que es un don eterno. Dios es eterno, Dios es justo, así que su justicia es eterna. Así que ese don, ese regalo de su justicia para ti, es un regalo eterno. No sé si se entienda lo que les quiero decir, pero yo podría cerrar la Biblia acá, orar, pasar por las ofrendas y vámonos, ¿no? Al decirles que el don de la justicia de Dios es un don eterno, quiere decir que su don, que su justicia es eterna, que su justicia es eterna. Esto quiere decir que no tienen que estar pidiendo perdón todo el tiempo cuando se equivocan. No tienen que estar diciendo, Señor, perdóname cuando hacen algo malo. Y después más adelantito hacen otra vez algo malo y, Señor, perdóname. No, su justicia ya es eterna. Dios los ha perdonado una sola vez y para siempre. Cuando ustedes se arrepienten de forma sincera, de forma genuina, creen, aceptan a Jesús como su Señor y su Salvador, aceptan su sacrificio, lo invitan a habitar en su corazón, el Espíritu Santo viene a vivir en ustedes, el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y en ese momento ustedes son nuevas criaturas, son nuevas personas, dice 2 de Corintios 5:17, que ahora que ustedes pertenecen a Cristo, son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ahora en Cristo son hechas nuevas. Entonces quiere decir que Dios nunca más se acuerda de sus pecados. Entonces si Dios no se acuerda de sus pecados, no hay por qué estárselos recordando, no hay por qué estar diciendo, Señor, perdóname por esto que hice. No, cuando ustedes aceptan a Jesús como su Salvador, esa justicia de Él pasa a ustedes y es una justicia eterna. Lo que significa que sus pecados pasados, sus pecados pasados fueron perdonados, pero no solo sus pasados, sino los presentes, pero no solamente los pasados y los presentes, sino que también los futuros. ¿Sí? Entonces, yo recuerdo que
hace ya algunos años constantemente yo había escuchado que hay que estarle pidiendo perdón a Dios todo el tiempo si haces algo malo, si te equivocas. ¿Por qué? Porque si quería ser salvo necesitaba que Dios me perdonara mis pecados. Entonces, todo el tiempo había que estar pidiendo perdón a Dios. Hacía algo y Señor, perdóname. Hacía algo que yo recordaba que era desagradable, que transgredía algún mandamiento, o hacía algo que a mi opinión, según mi conciencia, no le agradaba a Dios, no le gustaba a Dios. Recuerdo que constantemente trataba de pedir perdón por todos los pecados. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. E iba todo el día, todos los días pidiendo, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Ahora, vivir así es muy pesado porque no sabes si se te olvidó algún pecado de pedir perdón, no sabes si se te pasó uno. Entonces al final en la noche me acuerdo que dice, Señor, perdóname por todos los pecados que haya cometido hoy, y mañana empezamos de nuevo. E incluso llegué a pensar que justo el día, no sé si ustedes o soy yo nada más, pero no sé si ustedes han fantaseado o alguna vez fantasearon con esto. Recuerdo que cuando yo imaginaba en mi mente y decía, cuando esté a punto de morir, justo ahí en el último momento voy a pedir perdón por mis pecados y me voy a salvar. Yo decía así, justo e incluso recuerdo que cuando me di cuenta de que no podía con eso, no podía superar el hecho de estar pidiendo perdón todo el tiempo. Los errores me abrumaban, entonces perdía la cuenta acerca de las veces que yo pedía perdón. Entonces ya para dejar eso concluido decía, antes de morirme voy a decir al último, ya justo antes de morirme voy a pedirle a Dios perdón por todos mis pecados y me voy a salvar. No sé si algunos tenían esa manera de pensar, pero yo sí. Sí, algunos levantan su mano como diciendo, sí soy, sí. Entonces, a mí me pasaba igual, pero realmente eso es un error. No hay que pedir perdón todo el tiempo por los pecados. ¿Por qué? Porque solo se hace una vez. Cuando lo haces de corazón y de forma genuina, Dios los perdona. En ese momento eres una nueva criatura y tu justicia ahora es una justicia eterna. Es una justicia que perdona tus pecados pasados, presentes y también los futuros. ¿Sí? Entonces, cuando tú cometes un error, cuando fallas, lo haces dentro de esa justicia. Y ser consciente de esa justicia es la que te restaura. Es decir, tú eres consciente de que eres justo, de que tu justicia, la justicia que Dios te ha dado para ti, por medio de Jesús, es una justicia eterna. Así que cuando tú fallas, recuerdas esa justicia. Es decir, eres consciente de esa justicia. Y ser consciente de esa justicia al momento que tú dices, yo soy justo por medio de Jesús, ser consciente de esa justicia es la que te restaura, la que te levanta, la que te anima, la que te da la fuerza para levantarte. ¿Sí? Pero cuando tú dices, Señor, perdóname, y lo vuelves a hacer, Señor, perdóname, no eres consciente de tu justicia, sino que más bien eres consciente de tu pecado. ¿Sí? Entonces, cuando tú eres más consciente de tu pecado que de tu justicia, tu vida se convierte en un lío. Tu vida va a seguir tropezando, vas a seguir tropezando con ese mismo pecado, con ese mismo error. ¿Por qué? Porque eres más consciente de tu error, de tu pecado, que de tu justicia. Entonces, cuando te equivocas, pero te equivocas dentro de esa justicia, cuando tú sabes que eres justo y que ese pecado, ese error ya fue perdonado, entonces esa justicia es la que te levanta, esa justicia es la que te restaura. Acabamos de leer que dice que el que recibe en abundancia la gracia y el don de la justicia tienen la capacidad para reinar en vida. Entonces, cuando tu justicia reina dentro de ti, cuando tú reinas, el pecado no reina. Cuando tú eres consciente de tu justicia, tú reinas en vida. Tu pecado no puede reinar. Tu pecado es como que si le cortaras la raíz. ¿Por qué? Porque no le das fuerza, no le das poder, no le das importancia, sino que ahora tienes la capacidad para reinar en vida. Es decir, ¿a qué me refiero con reinar en vida? Que Dios tome el control de tu vida. ¿Sí?
Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado. Es decir, el momento en el que Dios va a tomar el control de tu vida, en el momento en el que Dios reine en tu vida, es por medio de recibir esa justicia. Cuando tú eres consciente de ese regalo y que además sabes que es un regalo eterno, es algo que es eterno. Dios es eterno y su justicia es eterna, por lo tanto la justicia para ti es eterna. Así que no importa los errores que cometas, mientras lo hagas dentro de esa justicia, que tú recuerdes dentro de esa justicia, te da la fuerza para levantarte, te da la fuerza para reinar, te da la fuerza para ser un hijo, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para ir superando obstáculos, dificultades, cualquier dificultad que se te presente. La Biblia habla acerca de un hombre. Yo ya les había hablado anteriormente de esta persona. Es una persona llamada Coré. Coré era un hombre muy importante dentro del pueblo de Israel. Este pueblo que salió de Egipto y que anduvo por el desierto. Coré era un descendiente de Leví, era de la tribu de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob. Jacob, quien por gracia después se le cambió el nombre a Israel. Entonces Israel, que era Jacob, tuvo 12 hijos. Uno de ellos era Leví. Y todos los descendientes de Leví formaban la tribu de Leví, que era una de las 12 tribus de Judá. Lo voy a repetir otra vez rápidamente porque esto está un poco confuso. Jacob se le cambió el nombre a Israel por la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces Jacob tiene 12 hijos, ahora Israel tiene 12 hijos. Uno de ellos es Leví. Y todos los descendientes de Leví formaban la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Leví. Entonces son los conocidos levitas, tribu que Dios escogió para que estuvieran a su servicio en el santuario. Cuando los israelitas salen de Egipto, son liberados, Dios les da los mandamientos por medio de Moisés. Entonces Dios le dice a Moisés que los levitas van a ser los que van a estar a cargo del servicio en el santuario. Esto era un privilegio. Esto era como lo máximo, ¿no? Estar en el servicio directamente donde estaba la presencia de Dios, servirle a Dios, representaba. Solo ellos lo podían hacer, solo los levitas. Moisés era levita y también su hermano Aarón. Entonces, de los levitas, Dios escoge a Aarón para que sea el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era como la máxima autoridad dentro del templo. El sumo sacerdote representaba a Dios. Es decir, el pueblo era perdonado por medio del sumo sacerdote. El pueblo era considerado justo por medio del sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo él. No había nadie, ninguno de los demás, nadie más de la tribu de Leví podía entrar, podía ofrecer sacrificios por el pueblo. ¿Sí? Entonces, solo era por medio de Aarón. El sumo sacerdote era a través de Aarón. Y solo los hijos de Aarón o descendientes de Aarón, que descendieran directamente de Aarón, solo ellos podían ser los sumos sacerdotes. Entonces Coré era un levita, ¿sí? Estaba al servicio, pero no era descendiente de Aarón. Es decir, no era sumo sacerdote ni podía ser sumo sacerdote. Era alguien importante, era alguien que tenía autoridad, era alguien importante dentro del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, dice las escrituras, ahorita vamos a leer un poco, pero la historia está en números 16. Dice que Coré, este hombre que era reconocido, era importante, junto con otros 250 personas más reconocidas, importantes, intentan algo así como un golpe de estado contra Moisés y Aarón. Se rebelan contra ellos. Es decir, a ellos no les parece que sea Moisés y Aarón quienes dirijan el pueblo. Ellos dicen, bueno, si nosotros somos santos, Dios es santo y nosotros somos santos,
Entonces, ¿por qué ustedes son especialmente los que tienen que dirigir al pueblo? También nosotros, también yo quiero hacerlo, ¿no? Entonces Coré se revela. Moisés le muestra que no había sido él quien lo había decidido así, sino que había sido Dios quien lo había determinado así. Pero Moisés le dice, ok, que sea Dios el que decida. Moisés con mucha humildad le dice, ok, acepto sus comentarios, vamos a hacer algo. Que sea Dios quien decida de quién es el sumo sacerdocio. ¿Sí? Entonces, Coré se revela ante Moisés y ante Aarón. ¿Por qué? Porque él también quería ser sumo sacerdote. Él también quería tener ese puesto de autoridad, quería dirigir al pueblo. Entonces, vamos a Números 16. Números 16, versículos del 8 al 11. Esto les dice Moisés a Coré. En la Nueva Versión Internacional, por favor, si lo tenemos por ahí. Números 16, del 8 al 11. Dice, Moisés dijo a Coré, escúchame ahora, levitas. ¿Les parece poco que Dios, el Dios de Israel, los haya separado del resto de la comunidad para que estén cerca de él, ministren en el santuario del Señor y se distingan como servidores de la comunidad? Verso 10. Dios mismo los ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas, y ahora quieren también el sacerdocio. Tú y tu gente se han reunido para oponerse al Señor, porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Bien, ahora, lo que pasa más adelante, por el tiempo no puedo meterme de lleno. Lo que pasa más adelante es que Dios rechaza la actitud de Coré. Dios lo rechaza a él y incluso a su familia y a todos los que se oponían. Así que Dios abre la tierra. Dice que Coré y su familia fueron sepultados en vida y después la tierra se cerró. ¿Por qué? Porque Dios seguía afirmando. Dios respaldaba su decisión. Dios respaldaba a Aarón y a Moisés. No respaldaba el que Coré quisiera también ser el sumo sacerdote. No respaldaba esa rebelión. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? El error fue rebelarse contra el hecho de que no necesitaban un sumo sacerdote o un mediador. Ese fue su error. El error de Coré y de los que lo seguían era rebelarse contra el hecho de que no necesitaban el sacerdote, el sumo sacerdote que Dios había establecido. Como diciendo, no lo necesitamos, nosotros podemos ser. Ese es un ejemplo de justicia propia. Eso es un ejemplo de querer ser yo mi propia justicia. Es decir, no necesito al sacerdote. No lo necesito, puedo ser yo. ¿Por qué no hacerlo yo? Yo también soy santo. ¿Sí? Entonces, ese fue el error de Coré. Primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué significa esto? Aarón, el sumo sacerdote, es la representación de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es una representación, es decir, nuestro mediador, quien media esa justicia para nosotros, o la manera en que nosotros recibimos esa justicia, ese regalo, es mediante Jesús. Por eso hay una similitud entre los dos. ¿Sí? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él se presenta, Jesús es quien se presenta ante el Padre. Y por medio de Él nuestros pecados nos son perdonados. Por medio de Él somos bendecidos. Por medio de Él somos justificados. Por medio de Él recibimos esa justicia. Entonces, sería un error rebelarnos contra eso. Estaríamos cometiendo el mismo error de Coré. El querer rebelarnos contra el hecho de que Jesús sea nuestra justicia. De que recibamos la justicia por medio de Cristo. Muchas veces pasa, muchas veces ha pasado
Incluso le pasa a creyentes, tanto no creyentes. Y nos pasa constantemente. ¿Cómo nos pasa? Queriendo ser nosotros nuestra propia justicia. Queriendo tomar alguna acción basado en mi propia justicia, basado en mi propia opinión. Queriendo tomar cartas en el asunto de alguna situación conforme a yo quiero, conforme a yo deseo, conforme a yo lo siento, conforme mis impulsos, mis sentimientos lo dicen. Queremos hacer justicia, como se dice por ahí, por mi propia mano, por mi propia fuerza. Ese es un error. Fue el error de Coré, el tratar de rebelarse contra la necesidad de un sumo sacerdote. Así que Jesús es nuestro sumo sacerdote y por medio de él recibimos la justicia. Y eso es un regalo eterno. No tenemos que ganarlo, no tenemos que merecerlo. Sería un error tratar de ganarlo, sería un error tratar de ser justo bajo mis propias fuerzas, bajo mi propia opinión. Hebreos 4, versículos 15 y 16, por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Muy bien, les decía, el sumo sacerdote es una representación de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Entonces, Dios elige a Aarón y no a Moisés por una razón. Es decir, Dios se le aparece en una zarza a Moisés y escoge a Moisés y le dice, ve y libera a mi pueblo, ¿no? Entonces, diciéndolo de esta manera, quizás Moisés estaba en una posición superior a Aarón, ¿sí? Era el hombre con más autoridad, era el líder, el quien iba a liderar el éxodo del pueblo de Israel. Pero Dios, curiosamente, no escoge a Moisés, sino que escoge a Aarón, a su hermano, como sumo sacerdote. Acabamos de leer que dice que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué escoge a Aarón y no a Moisés? Muy bien, Moisés, si ustedes recuerdan la historia de Moisés, Moisés no vivió como un esclavo. Moisés vivió como un príncipe. Fue llamado hijo de la hija del faraón. Así que él vivió en el palacio real todo el tiempo. Él no vivió como esclavo. Él no tuvo que trabajar forzosamente para los egipcios. Él estaba en el palacio, a gusto, tranquilo, recibiendo todas las atenciones, todos los servicios. Y Aarón no. Aarón siempre estuvo con el pueblo, sufrió con el pueblo, padeció con el pueblo, trabajó con el pueblo. Así que si alguien era el más adecuado para el sumo sacerdote, alguien que pudiera compadecerse de las debilidades del pueblo, alguien que pudiera unir su corazón junto al pueblo, entender lo que estaba pasando, entender lo que estaban pensando. Porque si se fijan, vivir como esclavo es una manera de pensar muy diferente a vivir como un príncipe. Vivir como esclavo es una manera de pensar muy diferente a vivir como un príncipe. Así que Moisés les transmitía la mentalidad de príncipe, mientras que el sumo sacerdote podía compadecerse de sus debilidades. Es decir, es una manera de sacarte de la esclavitud. Alguien que te entiende, pero además te hace pensar como príncipe. Alguien que te entiende, que sabe por lo que estás pasando, pero además te hace pensar como el hijo de un rey. ¿Sí? Por eso Jesús, siendo rey, con todo su poder, siendo el creador, el arquitecto del universo, vino y se encarnó. Salió de una mujer en carne y hueso, vivió como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Para que pudiéramos entender, para que pudiera entendernos. Él no tenía que hacerlo, pero para que nosotros pudiéramos identificarnos. Y además vino y nos trajo una mentalidad de reino, una mentalidad de reyes. ¿Sí? Así que Él nos viene a decir que tú, que yo,
hombre, mujer, somos reyes y sacerdotes. Él es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos sacerdotes. ¿Sí? Entonces, lo que Dios intenta hacer al darnos su justicia, su regalo, es precisamente eso, sacarnos de la esclavitud mental con la que muchas veces venimos. Y además, ponerse al tú con nosotros, unir su corazón con el nuestro y decir, te entiendo, sé lo que estás pasando, yo también lo pasé, yo también lo sufrí. Puedes acercarte confiadamente a mí, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Dios es santo, eso es cierto, es 3 veces santo, 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 pero también es amor, es misericordioso. Él nos da de su gracia. ¿Para qué? ¿Se han fijado que muchas veces no podemos confiar en alguien que es muy santo? Hablando humanamente, alguien que parece muy santo, muchos, no sé ustedes, pero a mí no me da la confianza. A mí no me da la confianza a una persona que parece muy santo por su forma de hablar, amén, aleluya, y se viste de traje y trae la Biblia siempre bajo el brazo y siempre te habla con versículos, y la Biblia dice, y si te ve que estés haciendo esto, y la Biblia dice que eso no, y la Biblia y siempre tratando de corregirte, sacándote versículos como para mostrarte lo que estás equivocado y cómo lo debes de hacer, porque Él entiende, porque Él sabe. Cuando te encuentras con una persona así que parece muy santa, pero no tiene la capacidad de compadecerse contigo, de entender por lo que estás pasando, no puedes confiar en Él. ¿Por qué? Porque sientes que te va a juzgar, sientes que te va a rechazar, sientes que te va a condenar. Así que por eso Jesús vino, se humilló, nos sirvió, se entregó por amor a nosotros, fue crucificado en una cruz, padeció, llevó toda la culpa, todo el peso de nuestros pecados, toda nuestra condenación, todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Llevó la vergüenza, llevó la condenación, llevó tu culpa, llevó tus pecados, llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores. ¿Para qué? Para que supieras que ahora puedes acercarte confiadamente a su trono, que es un trono de gracia, un trono de amor. Sí, entonces, habiendo dicho eso, espero haber transmitido de la manera correcta la similitud entre Aarón y Jesús en cuanto a lo que se refiere el sumo sacerdote, el cómo ahora para nosotros Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, volvemos por favor a Romanos 5:17. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, ¿cómo recibo yo esta justicia? ¿Cómo la recibes tú, esta justicia? Bueno, acabamos de ver que la recibimos mediante Cristo Jesús. Mediante Jesús recibimos esa justicia. No la podemos ganar, no podemos luchar por ella. Es un don, es un regalo que solo tenemos que recibirlo, lo tenemos que aceptar. Sí, en ese momento en el que tú lo aceptas, ya no eres considerado un pecador, ya no eres más un pecador. Por eso ya no tienes que pedir perdón constantemente por tus pecados, porque ahora Dios te considera justo. Ahora eres justo delante de Dios y tienes que caminar en esa justicia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es una justicia eterna y de esa manera tú vas a poder reinar en esta vida. De esa manera tú vas a poder tener la victoria frente a cada situación cuando eres consciente de la justicia de Dios para ti. Cuando eres consciente que eres amado, que eres justo, que eres digno, que eres santo, que eres limpio. Mientras tú camines en esa justicia, la raíz del pecado es cortada. Sí, es cortada. ¿Por qué? Porque Dios no te considera pecador, Dios te considera santo, Dios te considera justo, te considera amado. Romanos 5:19. Desde el 18, por favor. Desde el 18.
Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, es decir, por culpa de uno, en este caso se refiere a Adán, por culpa de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, dice, obediencia y justicia de parte de Dios. Es decir, por la obediencia de Jesús, tú eres considerado justo. Así que esa obediencia es tuya. La obediencia de Jesús es tuya. Es como si tú obedecieras tal cual como lo hace Jesús, como lo hizo Jesús en esta vida. Por eso es que eres acreedor de esa justicia. Entonces, dice la Biblia que por el pecado de uno, o por el error de uno, por la desobediencia de un solo hombre, en este caso Adán, todos fueron constituidos pecadores. ¿Qué significa esto? Que eres pecador. Sí, o sea, si fue culpa de Adán, pero tú eres constituido pecador, eso significa que eras pecador aún sin cometer ni un error, aún sin tener ningún error. Es decir, si por la culpa de Adán todos fueron constituidos pecadores, eso quiere decir que aunque tú no hayas cometido algún error, algún pecado, ya eras pecador. Lo voy a explicar mejor. Es decir, eres pecador, eres considerado pecador no porque peques, sino porque el pecador es tu naturaleza. ¿Sí? Es como si nacieras pecador. No eres pecador porque pecaras, sino porque es tu naturaleza. Fuiste constituido así por la culpa de uno, por la desobediencia de un hombre. Así que en la situación de pecador, cuando tú tenías obras buenas, cuando eras pecador, no eras considerado buena persona, seguías siendo pecador. Así tuvieras las mejores obras, crearas instituciones, donaras dinero a los pobres, etcétera, etcétera, sigues siendo considerado pecador. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Entonces tus buenas obras no te hacían justo, no te hacían santo, tus buenas obras no te limpiaban, ¿sí? Seguías siendo un pecador, de hecho un pésimo pecador, porque alguien que es pecador, que intenta tener buenas obras, pues es un pésimo pecador, ¿no? Pero ahora viene la justicia de Dios, por la obediencia de uno, ahora tú eres constituido justo, eres constituido santo. Eso significa que no eres santo, no eres justo porque tengas buenas obras, porque hagas buenas obras, sino porque es tu naturaleza. Eres constituido en el momento en el que creíste como Jesús, como tu Señor y tu Salvador. El Espíritu Santo viene en ti, eres una nueva persona. En ese momento la justicia es un regalo que se te da. En ese momento eres considerado justo, santo, limpio, sin tener ninguna obra. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza. Eso significa que aunque tengas errores, eso no te convierte en pecador. Aunque tengas pecados, aunque sigas cometiendo errores, sigues siendo justo, sigues considerado justo. Sigues siendo justo. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza. El ser justo ahora es tu naturaleza. Has nacido de Dios, has nacido de Espíritu. ¿Sí? Así que tus errores no te pasan del otro lado, no te pasan del lado de los pecadores, sino que sigues siendo justo. Así que ahora lo que tienes que hacer es caminar en esa justicia. ¿Sí? Espero darme a entender. Así que ahora, en tu nueva naturaleza, en tu nueva vida, ahora eres justo. ¿Sí? Ahora caminas en esa justicia, has recibido esa justicia. Ahora tus errores, los errores que cometes, los cometes dentro de esa justicia.
Cada error que tú cometes ahora lo cometes dentro de esa justicia. Así que tienes que recordar esa justicia, no tienes que recordar tu error, tienes que caminar en esa justicia. Y esa justicia es lo que te hace reinar en vida. Esa justicia es la que corta de raíz el pecado. Esa justicia es la que no permite que esas malas acciones sigan creciendo. Pero si tú, una vez que eres justo y tienes un error, tu mente se enfoca en ese error. Tu mente se enfoca en el pecado. Entonces lo único que haces es que el pecado crezca, que el pecado florezca, que el pecado siga creciendo. ¿Sí? Así que la manera de recibir esa justicia es recibirla por medio de tu fe. Recibirla, creer que eres justo. ¿Sí? Una vez que la has recibido, que es por medio de la fe. Bueno, vamos a Romanos 5, ahí mismo, pero en el capítulo 1 y 2. Versos 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, Él es el intermediario, Él es quien nos da la justicia. ¿Por qué? Por medio de la fe. Nuestra fe es quien toma esa justicia. Nuestra fe es quien toma esa justicia, quien toma la justicia de Dios. Dios nos ofrece, Jesús nos ofrece su justicia, Él que es el intermediario. Él nos ha provisto ya, desde antes de la fundación del mundo. Veíamos en la serie Todo está hecho, que Dios ya nos ha provisto de esa justicia. Nuestra fe es la que toma esa justicia. Si ustedes recuerdan, cada que Jesús reprendía, llamaba la atención a sus discípulos, repetía una frase y les decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Sí? Les decía hombres de poca fe, no les decía hombres con poca santidad, hombres con poco buen comportamiento, no, les decía hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque la fe es ese brazo que toma la justicia. Es como la mano que toma la justicia de Dios. Al decirles hombres de poca fe, es como si Jesús le dijera, qué poco toman de mí. Están tomando muy poco. Necesitan tomar más de esa justicia. Leíamos en Romanos 5:17, el que recibe en abundancia la gracia y el don de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es algo que tenemos que recibirlo sin vergüenza, de manera descarada, en abundancia. Te equivocaste y sigues diciendo, yo soy justo, soy santo, soy limpio. Pero muchas veces viene esa conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque eres más consciente de tu pecado. En vez de ser consciente de tu justicia, eres más consciente de tu pecado. Entonces, en vez de caminar en esa conciencia de justicia, la conciencia de tu pecado te abruma, te supera y dice, ¿cómo voy a decir que soy justo si acabo de tener este pensamiento? ¿Cómo voy a decir que soy justo? ¿Cómo voy a decir que creo en Jesús si acabo de cometer este error? Si acabo de cometer este pecado. Entonces, cuando eres consciente más de tu error, eso provoca un remordimiento. Y el remordimiento siempre te lleva a alejarte, siempre te va a llevar lejos de Dios. El remordimiento siempre te va a llevar lejos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando eres más consciente de tu pecado, esa conciencia de pecado, lo único que va a hacer es alejarte de Dios. Te va a alejar de Dios. Cuando eres consciente de tu justicia, entonces te va a acercar a Dios, porque reconoces que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Sí, porque tienes un Dios justo, porque tienes un Dios bueno. Entonces, es por fe. Tienes que tomar en abundancia de Dios. Tienes que tomar mucho de Dios. Tienes que recibir toda esa justicia. Todo lo que quieras puedes recibir de Él. Así que te vuelvo a repetir, cuando eres consciente de tu error, cuando eres consciente de tu pecado, eso te aleja de Dios, te va a seguir alejando de Dios, y además que le va a dar más fuerza a ese pecado. ¿Por qué? Porque constantemente estás pensando en eso.
Si te equivocaste, si mentiste, si engañaste, entonces piensas en eso. ¿Por qué estoy teniendo esos pensamientos? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? No debía hacer eso. Es decir, estás tratando, lo que les mencionaba al principio, el error de Core, estás tratando de justificarte, estás tratando de tú solucionar el error. No debía hacer eso. Debo de cambiar eso. Ya no debo de decir eso. Si soy cristiano ya no debo de ser así, ya no debo de pensar así. Estás tú tratando con tus fuerzas de solucionar ese error. Es decir, no necesitas el mediador, no necesitas la justicia de Dios. Tú lo puedes cambiar, tú lo puedes solucionar. Entonces eso te aleja de Dios. Sí, ese remordimiento, esa conciencia de tu pecado te aleja de Dios. Pero cuando tienes una conciencia de la justicia, cuando la recibes en abundancia, cuando sabes que es un regalo, entonces eso te acerca a Dios. Porque cuando viene el error, tu mente va hacia Jesús, tu mente va hacia Dios y dices, soy justo, Él ya pagó por eso, Él obedeció todo por mí, su obediencia es mía, ahora yo camino en esa santidad. ¿Sí? Muy bien, así que Romanos 2:4 dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Nueva versión internacional, por favor. Romanos 2:4. Romanos 2, capítulo 4. La repito varias veces porque yo la estoy buscando, no es porque... En la nueva versión internacional dice así: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Es decir, cuando eres más consciente de tu pecado que de tu justicia, que de la bondad de Dios, de la gracia, que es un regalo, dice este versículo que es como si estuvieras despreciando la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad, es decir, su bondad, su gracia, su regalo, su don, su amor, quiere llevarte al arrepentimiento. Es decir, que la bondad de Dios te guía, te lleva al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo funciona el arrepentimiento? Te acabo de hablar del remordimiento. El remordimiento siempre va a llevarte a la conciencia de tu pecado. Siempre te va a hacer pensar en tu error y te va a hacer sentir mal. Y eso, por consiguiente, te lleva a alejarte de Dios. El arrepentimiento es algo completamente diferente. El arrepentimiento ha sido muy mal interpretado. Muchas veces el arrepentimiento pensamos que es remordimiento, los confundimos. Pensamos que el arrepentimiento es arrepentirte de tus pecados, es decir, Señor, perdóname porque hice esto, no lo debía hacerlo, no debía hacer esto, no debía hacer esto otro, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido, ya no lo vuelvo a hacer. Eso es remordimiento. ¿Por qué? Porque tu mente está siendo más consciente de tu pecado que de la justicia de Dios, que del amor de Dios. Y aquí dice que la bondad de Dios, ese don, esa gracia, esa justicia, es la que te lleva al arrepentimiento, no tu pecado, no tu conciencia del pecado, no el lamentarte, no el sentirte mal por lo que has hecho, sino que la bondad de Dios. Y cuando lo recibes en abundancia, esa es la que te guía al arrepentimiento, esa es la que te guía a cambiar tu vida, a cambiar tu corazón. Así que arrepentimiento tiene un significado muy especial. En el griego, la palabra arrepentimiento es metanoia, que es metanoeo, metanoeo, algo así, pero se pronuncia metanoia, me dijeron. Entonces, ¿qué significa metanoia? Es un cambio de mente. Metanoia es un cambio de mente, no es un cambio de comportamiento. Arrepentimiento no es que te golpees por lo que hiciste. No es que cuando quieres algo de Dios tienes que, no sé, dejarte crecer el cabello y después cortártelo y llevarlo a tal lugar, o irte caminando, o irte de rodillas hasta cierto lugar. Arrepentimiento tampoco funciona para cuando le dices a Dios que vas a orar 2 horas todos los días porque quieres que suceda algo.
porque le estás pidiendo algo a Dios y dices que vas a ofrendar tanta cantidad cada semana. No, eso no funciona así. El arrepentimiento no es un cambio, no es algo como eso. El arrepentimiento tampoco es que cambies tu comportamiento, que te lamentes, tienes que lamentarte, tienes que sufrir por lo que hiciste y ahora tienes que cambiar tu manera de comportarte. El arrepentimiento dice aquí que es un cambio de mente. En el hebreo es la palabra teshuvá. Teshuvá, no sé si lo estoy mencionando, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero según a como la puedo leer, es la palabra teshuvá, que es T-E-S-H-U-V-A-H. Y esa palabra significa regreso o volver. Es como si tú vas caminando hacia acá y te arrepientes y vuelves a donde estabas. Eso es arrepentimiento, volver. Entonces es un cambio de mente. Ahora, combinando estas dos palabras, es un cambio de mente, es volver tu mente hacia otra dirección. Es volver, es cambiar tu manera de pensar, de cómo estaba pensando hacia otra dirección. Eso es el arrepentimiento. Es decir, estaba pensando de esta manera, siendo más explícitos. Bueno, estoy trayendo la conciencia de pecado a mi mente. Todo el tiempo estoy pensando en mi pecado, en mi error. Entonces me arrepiento y cambio mi manera de pensar. Me vuelvo a Dios y comienzo a pensar en mi justicia, la justicia que tengo en Cristo. Sí, a eso se refiere con arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es ser consciente de tu justicia en Cristo Jesús. El arrepentimiento es ser consciente de tu justicia en Cristo Jesús. Sí, y el arrepentimiento no es un hecho que se da una vez y ya está. Es un hecho que lo tenemos que repetir cuantas veces sea necesario. No es como el perdón, no es como el pedir perdón por tus pecados. ¿Sí? El pedir perdón por tus pecados lo haces una vez y Dios te los perdona para siempre. No se vuelve a acordar de tus pecados, te regala su justicia. ¿Sí? El arrepentimiento, en cambio, ese sí lo tienes que hacer constantemente, porque constantemente tienes que estar siendo consciente de tu justicia. Como te decía, el arrepentimiento se refiere a ser consciente de la justicia que tú tienes en Cristo Jesús. Entonces eso hay que tenerlo todo el tiempo. Todo el tiempo hay que estarlo pensando, todo el tiempo hay que estarlo meditando. Es decir, hay que estarse arrepintiendo todo el tiempo. ¿Sí? Basado en el concepto que te acabo de dar. Todo el tiempo tienes que estar siendo consciente de tu justicia, no de tu pecado. No tienes que decir, chin, me equivoqué, hice esto, ya no lo vuelvo a hacer, lo voy a cambiar. Señor, te prometo que lo voy a cambiar, ya no lo vuelvo a hacer. No, ¿por qué? Porque ahí le estás dando más fuerza al pecado. Tus fuerzas, tu justicia está intentando cambiar eso. Y eso es un error. Así que lo que tienes que hacer es ser consciente de la justicia de Dios en ti, de la justicia de Cristo que Él ganó para ti. Así que el arrepentimiento es eso, recordar quién eres en Cristo Jesús. Cuando te equivocas, lo haces dentro de esa justicia. Así que sigues siendo justo, ya no eres más un pecador. Ya no tienes más una naturaleza pecaminosa, ahora tienes una naturaleza celestial. Eres un hijo de Dios, eres santo. ¿Recuerdas que te decía la mentalidad de rey? Dios escogió a Moisés, precisamente eso, para transmitirle esa mentalidad al pueblo, la mentalidad de príncipe. Ustedes no nacieron para ser esclavos del pecado. Ustedes no nacieron para ser esclavos del dolor. Ustedes no nacieron para estar esclavizados a un mal hábito, a un mal vicio, a un mal comportamiento. Ustedes nacieron para ser príncipes, para reinar en vida cuando recibes en abundancia la gracia y el don de la justicia. Amén. Así que es eso. El arrepentimiento no es otra cosa más que ser consciente de la justicia de Dios, no de tu pecado. En Hechos 20:21, lo voy a leer en Reina Valera, por favor, Isra. Dice así:
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Es decir, es un arrepentimiento para con Dios, no para contigo. Lo que te decía es cambiar tu mente hacia Dios, poner tu mente hacia quién es Él y quién es Él por ti. Es decir, el arrepentimiento es volver tu mente a Dios, a su justicia, a su regalo, a su santidad, a su bondad, a su amor. Es estar pensando en eso constantemente. Marcos 1:15, por favor. Jesús dice así, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver con creer, tiene que ver con tu fe, la fe que toma esa justicia. Creer en el Evangelio. Habíamos dicho que el Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas, que en el Evangelio se manifiesta el amor de Dios, la gracia de Dios, que ese es el Evangelio que Jesús trajo, el Evangelio de su gracia. Entonces, es volver nuestra mente, nuestra manera de pensar hacia eso, hacia su bondad, hacia su santidad. Dios constantemente le hablaba a los profetas y les decía, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Dejen sus ídolos, es decir, dejen de caminar en esa dirección, dejen de caminar hacia los ídolos, vuélvanse a mí, hacia mi amor, hacia mi gracia. Y constantemente les recordaba, yo los saqué de Egipto. Muchas personas cuando leen eso, leen como a un Dios que está enojado, que está molesto, pero ya más bien veo a un Dios que los ama, que les recuerda el amor con que los sacó de Egipto, el amor con que los liberó de su esclavitud. Y le están diciendo, vuélvanse a mí, vuelvan a mi amor, a mi gracia. ¿Qué no recuerdan? ¿No les contaron sus padres cómo yo los saqué de Egipto? ¿Cómo les liberé? ¿Cómo los mantuve cómo les proveí en el desierto? ¿Cómo los alimenté? ¿Cómo los cuidé? ¿Cómo los arropaba cuando tenían frío? ¿Cómo les cubría con una nube cuando tenían calor? Sí, es vuélvanse a Dios, volver nuestra mente hacia eso precisamente, hacia su gracia, hacia su bondad. Así que el arrepentimiento te acerca a Dios, el remordimiento te aleja de Dios. El arrepentimiento siempre te va a acercar a Dios cuando tu conciencia está puesta en su bondad. Eso es arrepentimiento, constantemente ser conscientes de su gracia, de su bondad. Eso siempre te va a acercar a Dios porque sabes que puedes acercarte confiadamente. Sí, porque Dios es bueno, porque Dios te ama. Y el remordimiento te aleja de Dios. El remordimiento siempre cae en ti, en tu pecado, en lo que has hecho mal, en lo que estás mal, en lo mal que te comportas, en quién eres tú. Entonces eso siempre te aleja de Dios. Tenemos el ejemplo de Pedro y Judas, tenemos el ejemplo del joven rico y Zaqueo, tenemos el ejemplo de la samaritana y Nicodemo. Son historias que están casi paralelas en las escrituras, como si Dios quisiera decirte, mira a él y ahora mira a este. Mira a Pedro y mira a Judas. Mira al joven rico y mira a Zaqueo. Mira a la mujer samaritana y mira a Nicodemo. Están casi como en paralelo. Entonces, recordamos que Judas fue quien traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando Jesús es condenado, dice la Biblia que Pedro tiene remordimiento y que incluso regresa las 30 monedas de plata porque sabía que eran monedas de una persona inocente, que era alguien inocente. Y dice que hubo un remordimiento y que fue y se ahorcó, se suicidó. El mayor acto de justicia propia, yo me quito la vida. Es decir, quieres hacer justicia por tu propia mano, ¿sí? Fue y se ahorcó. Pero Pedro, que también traiciona a Jesús, que también niega a Jesús, dice la Biblia que él tiene un encuentro, que cuando llegaron los
las personas a quienes se les apareció Jesús en Emaús, una vez ya resucitado, ellos encontraron a los discípulos hablando y decían que Jesús había resucitado y que además se le había aparecido a Pedro. Es decir, se le apareció una vez resucitado, después de que Pedro había negado a Jesús. Es decir, tuvieron una conversación entre Pedro y Jesús antes de aparecérsele a todos los discípulos. ¿Sí? Entonces después dice que cuando ellos se van a pescar, Jesús viene, una vez ya resucitado, otra vez, y viene hacia donde están ellos. Dice la Biblia que lo ven de lejos, que Juan alcanza a reconocer que era Jesús y que Pedro se avienta al agua y empieza a nadar hacia Jesús. Vemos a un Judas que corrió a ahorcarse. Vemos a un Pedro que nada hacia Jesús. Es decir, cuando comprendes, cuando eres consciente de la justicia de Dios, me imagino que en esa conversación Jesús le dijo: Pedro, todo está bien, te sigo amando, no te preocupes. La Biblia dice que cuando Pedro niega a Jesús y el gallo canta 3 veces, que Jesús voltea a ver a Pedro y que entonces Pedro recuerda lo que le había dicho. Pero yo imagino que fue una mirada de amor, como diciéndole: Pedro, no te preocupes, todo está bien. Sabía que esto iba a pasar, ya te lo había dicho. Y también le dice, también Jesús hace una oración y dice: yo he orado para que su fe no falte. Después viene y confirma a Pedro y Pedro se lanza al agua. No puede esperar que la barca llegue. ¿Por qué? Porque era consciente de su amor, era consciente del amor de Jesús por él. Mientras que Judas va y se ahorca. ¿Por qué? Porque era consciente de su pecado, era consciente de lo que había hecho. Después tenemos a un joven rico, un joven que era muy rico, dice la Biblia, ¿sí? Que era una persona importante dentro de Israel. Así que se acerca y le dice a Jesús: Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino, para heredar la vida eterna? Bueno, Jesús le dice: bueno, conoces los mandamientos: no matarás, no robarás, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice: todo eso he hecho desde mi juventud, todo he hecho eso. Le dice: bueno, te falta una cosa, ve, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres y después ven y sígueme. Pero antes de decirle ven y sígueme, le dice: y tendrás tesoros en el cielo, después ven y sígame. Y dice que él se puso muy triste, que el joven se puso muy triste porque no pudo hacer aquello que Jesús le mandaba. Después vemos a un Zaqueo que también tenía mucho dinero, que también era rico. El joven rico que se le acercó a Jesús para preguntarle qué tenía él que hacer, cómo él podía ganarse, heredar la vida eterna. Jesús le dice y no pudo hacerlo. Pero ahora Jesús va hacia otra persona rica, Zaqueo, que tenía mucho dinero, pero él tenía una mala reputación en el pueblo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era algo así como un traicionero a la patria, ¿sí? Entonces Jesús lo ve y Jesús le dice a Zaqueo: hey, Zaqueo, baja de ahí porque esta noche iré a tu casa y cenaré contigo. Así que Zaqueo lo recibe con gozo, alegre lo recibe. Y no dice la conversación que tuvieron, pero nada más se ve un Zaqueo que dice: Señor, ahora mismo le doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, si a alguien le he robado, le devuelvo 4 veces lo que le he robado. Es decir, Zaqueo fue consciente del amor, de la gracia de Jesús, y eso lo provocó. Tuvo un arrepentimiento genuino, y es el estar en contacto con la gracia, estar en contacto con su amor. Al recibir el don, dice que él le provocó el darle el dinero a sus pobres, mientras a los pobres, y si alguien le debía, que le daría 4 veces lo que le debía. Mientras que al otro joven rico, que era consciente de su esfuerzo, de lo que él podía hacer, no pudo lograrlo. Es decir, que la bondad de Dios siempre te va a guiar, siempre te va a llevar al arrepentimiento. ¿Sí? Así que debemos ser conscientes, debemos ser más conscientes de esa justicia, de la justicia que Jesús ha ganado para nosotros.
de que Él es nuestro sumo sacerdote. Eso es el verdadero arrepentimiento. No es arrepentirte o sufrir por lo que has hecho, sufrir por tus pecados, dolerte como lo hizo Judas. No, sino es más recordar que Dios es bueno, que Dios te ama, que eres justo y que es una justicia eterna, que es un regalo, que eres amado. Debes de cambiar tu mentalidad hacia una mentalidad de príncipe, porque Dios te ha hecho hijo, te ha hecho heredero, reyes y sacerdotes. Dice que somos cada uno de nosotros. Sí, así que ahí donde estás, te invito a ponerte de pie. Los chicos de la alabanza, si pueden ir subiendo, por favor. Así que hoy puedo decirte con toda libertad, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es decir, sé consciente de la justicia de Dios. Sé consciente de ese don que Él te ha dado. Sé consciente de quién eres en Jesús. Eres santo, eres justo, eternamente justo. Eres amado, su palabra no pasa. Y cada que cometas un error, recuérdalo. Tienes que recordarlo constantemente. Ese es el arrepentimiento. Recordar quién eres en Cristo Jesús. Te mencioné unos ejemplos hace un momento acerca de Pedro, Judas, Zaqueo y el joven rico. Los que lograron arrepentirse fueron aquellas personas a quien Jesús fue, a quien Jesús se les acercó. Los que no pudieron arrepentirse fueron aquellos que tuvieron que ir hacia Jesús. Ellos buscaron a Jesús, tratando de impresionar, tratando de hacerlo por sus fuerzas. Judas se alejó, el joven rico se alejó, pero Zaqueo quedó más cerca de Jesús, quedó unido a Jesús. Pedro nadó hacia Jesús. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay alguien, cuando Dios ve a alguien que tiene esta genuina necesidad de Él, es imposible que Dios se tarde. Cuando tú reconoces que verdaderamente necesitas a Jesús, necesitas su justicia, necesitas al sumo sacerdote, Él no puede tardar, inmediatamente se presenta delante de ti. Cuando crees que eres buena persona bajo tu propio comportamiento, cuando crees que no lo necesitas, que estás bien, que todo está bien, que tienes una vida tranquila, que no necesitas acercarte a Jesús porque todo está bien, entonces Jesús no puede acercarse. Necesitas tener esa necesidad de justicia. Necesitas tener esa necesidad de justicia. Cuando Dios ve a alguien, a un pecador que se arrepiente, es decir, que necesita esa justicia, que dice: Señor, no puedo más, te necesito, no puedo sin ti. Jesús no tarda ni un segundo, está ahí, al toque. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús se acerca a aquel que es consciente de que realmente lo necesita, que es consciente de que necesita la justicia de Dios, que necesita su ayuda, que necesita su favor, que necesita su amor. Hace unos días me habló un amigo por teléfono y me dijo: oye, ¿estás en tu casa? Y le dije: sí, aquí estoy. Me dice: voy para allá. Le dije: está bien. Le dije: está bien, sirve que nos echamos unos mates. Y dice: ok, yo llevo las galletas. Y al poco rato llegó. Entonces, al leer estos versículos, recordé esa historia. Y me hace pensar como un Jesús que llega con la pizza y que te llama, que te toca la puerta y que tú le abres y dices: ¿cenamos? Traje pizza. Cenamos, que Él va a buscarte, que Él va por ti, porque sabe la necesidad que tienes de ese alimento, sabe la necesidad que tiene de Él. Y es como si Él viniera y te tocara la puerta y tú le abres y dices: cenamos, traje pizza. Así que si tú estás pasando por alguna depresión, si tú estás triste,
Jesús está a la puerta diciéndote, cenamos, traje pizza. Si tú has cometido un error y eres muy consciente de ese error y no lo puedes superar y estás constantemente en él, Jesús está a la puerta y te dice, cenamos, traje pizza. Solo tienes que recibirlo. Tienes que recibirlo. Él está a la puerta. Él está esperando el momento en que tú lo necesites, que seas consciente de que lo necesitas, que necesitas su justicia. En el momento que tú dices, yo lo necesito ese don, necesito esa gracia, en ese momento Él no tarda. No tarda. Amén. Así que dale gracias a Dios por ese don, por esa justicia que Él nos ha dado. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso. Recuerda, es un regalo eterno. Eres justo siempre. Tienes que ser constantemente consciente de esa justicia. Recuérdalo todo el tiempo. Eres justo, eres amado. Tus errores no te alejan de esa justicia. Tus errores no te alejan de Dios. Al contrario, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por estas ofrendas. Gracias, Señor, porque tú miras el corazón, no miras cantidades, Señor. Gracias, Señor, porque siempre suples, siempre estás ahí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de ahora y hasta que el Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí disfrutando de esa justicia, de ese regalo que Él nos ha dado. Los que sí lo creemos, decimos amén y amén. Que Dios te bendiga. Quedamos despedidos.